Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar de la visión integral de desarrollo infantil que propone la nueva escuela mexicana. Tradicionalmente nosotros hemos estudiado autores como Piaget, como Vygotsky, sin embargo, la nueva escuela mexicana tiene una forma de entender el desarrollo totalmente diferente. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Hace unos meses tuve una plática con la doctora Isabel Camacho, que es la subdirectora de innovación de materiales educativos, y dentro de esa charla hablábamos un poquito sobre lo etápico, ¿ok? Los alumnos aprenden realmente por etapas. ¿Cómo debemos entender esto los docentes? Es básicamente de lo que va el video. Vamos a comenzar a hablar a través de una conferencia que dio Materiales Educativos a las y los innovadores del nivel de educación preescolar. Sin embargo, pues esta teoría de desarrollo nos toca a todos los niveles educativos. A lo largo de esta primera parte de la plática de la charla de Materiales Educativos, vamos a analizar la evolución que se ha tenido en el desarrollo infantil, cómo a través del tiempo y de los lugares se entiende una visión diferente. También vamos a analizar y comparar algo que me llama muchísimo la atención, es cómo se concebía en Mesoamérica a las niñas y a los niños y cómo esto es una contraparte hacia las corrientes europeas o norteamericanas. Vamos a checar de ahí qué estudiamos nosotros y hacia dónde debemos de transitar, porque este video tiene la intención siempre de que cuestionemos lo que hemos aprendido y construyamos aprendizajes que nos permitan mejorar lo que hacemos día a día como maestros. Dentro de los comentarios se comienza a analizar estas teorías de desarrollo tradicionales en comparación con la nueva escuela mexicana. Y algunas preguntas que te dejo en la mesa y que espero logres responder a lo largo de esta charla son: ¿los estudiantes aprenden por etapas? ¿Todos los estudiantes llevan al mismo nivel esas etapas? ¿Qué pasa si un estudiante no cumple con lo que se establece en su etapa de desarrollo para su edad? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta sesión, pero antes de iniciar les voy a platicar un poco de dónde viene este trabajo. Parte de la gente de materiales educativos que estamos trabajando desde estos últimos meses, nos integramos en un grupo que fue creando esta visión integral del desarrollo infantil, haciendo una discusión interesante sobre lo que podría ser la visión integral del desarrollo infantil. Me meto en las ideas que se fueron construyendo a lo largo de la Edad Media. Nos dice, por ejemplo, el historiador Aries Phillips, esta idea de pequeños adultos, y ven en los cuadros, en las pinturas de la Edad Media, cómo se pintaban a las niñas y niños. Inclusive el cuerpo era de la misma forma que el adulto, lo cual no es real, y se vestía de formas muy similares al adulto, vestidos ampones en las niñas y corbatita en los niños. ¿Algo les recuerda a las bodas? ¿Cómo vestimos actualmente a las niñas y niños cuando agarran la cola de la novia en su vestido? Ponemos a las niñas ampones y al niño con corbata. También hay una idea que se maneja con Tom Hobbes, del filósofo, en 1550 y tantos, principios de 1600, plantea esta idea del estado de inmadurez. Las niñas y niños son inmaduros por naturaleza y por lo tanto colocan al adulto como el maduro. Y desde ahí se va gestando, o creo que mucho antes también, se va gestando esta idea adultocéntrica de cómo miramos a las niñas y niños. Y ojo, en cómo nos reflejamos ahí en esta idea de inmadurez. El estado de inmadurez, hay toda esta forma en cómo percibimos a las niñas y niños en este sentido. La tabula rasa, pizarrón en blanco, decía John Locke, también un filósofo y pedagogo, 1650 y tantos, 1700 murió. En tabula rasa se entiende como pizarrón en blanco. Las niñas y niños son
un pizarrón donde yo puedo colocar lo que sea en ese pizarrón. Es de los primeros empiristas y claro, tiene otras bondades el filósofo y genera otras estrategias educativas y pedagógicas, pero lo que me voy remitiendo a esta idea del pizarrón en blanco que de repente miramos a las niñas y niñas preescolares. La bondad innata de la niñez, lo planteaba Rousseau más adelante, y esta idea de que los niños no son salvajes, sino tienen una bondad en sí. Cuidado con esa percepción de ver solamente la parte romántica de niñas y niños. Pregúntenles a cualquier mamá o papá a las 3 de la mañana con un bebé, con un niño en algún lugar público que está haciendo un berrinche, esta idea de bondad. Y las prácticas de crianza eran notariamente más duras y abusivas, nos dice el historiador de Mauss, sobre esta forma de criar a las niñas y niños. Se les castigaba de manera muy dura. Y todavía hace 50 años en las aulas veías cosas que maestros y maestros, maestras y maestros generaban dentro de las aulas con niñas y niños. Igual en las prácticas, todavía a mí me tocó como joven ver muy frecuentemente en las calles cómo les pegaban a las niñas y niños. No quiere decir que ya no exista eso, pero se ha disminuido probablemente en lo social y se sigue haciendo en lo interno. Y esa es la parte que tendremos que seguir comunicando. La siguiente, por favor. También nos dimos a la tarea de ver qué visión mesoamericana había antes de que llegaran los españoles. Por ejemplo, comparaban a niñas y niños en esta idea de ver a las niñas y niñas como plumas, piedras preciosas, regalos divinos. Realizaban rituales para proteger y darles la bienvenida tanto a la madre y al recién nacido. Y de esto todavía seguimos haciendo. Nos dicen en las familias, cada bebé trae una torta bajo el brazo, hay un premio, hay algo. Participaban activamente en actividades económicas, sociales, políticas y religiosas desde temprana edad, y me refiero a la edad que ahora nosotros le denominamos como preescolar. Y no voy a cuestionar qué tipo de actividades o qué división hacían. Por ejemplo, las niñas las metían ya al tejido y a los niños a cargar objetos o inclusive en el arte de la guerra, ¿no? La educación de las niñas pequeños iniciaba desde antes, todavía no hablamos del Calmecac o el Tepozcali, sino hablábamos en esta etapa de que iniciaban observando a los adultos. Y investigadores como Bárbara Rogov, que plantea toda esta forma en cómo las culturas originarias y actualmente todavía continúan enseñando desde el observar y el irle acompañando paso a paso a las niñas y niños. Ustedes ven en algunas mujeres indígenas cómo van dando algunos hilos, algunos formas para que vayan tejiendo o para que vayan haciendo algo y van ofreciendo de manera paulatina esta ayuda. Bien, pues ahora los invitaría, si estos conceptos que se fueron manejando en los siglos anteriores, siglo pasado, que nos detuviéramos un poco en la reflexión de las teorías tradicionales de desarrollo infantil, que son realmente nuevas, tienen unos 50, 60 años, que se han ido construyendo estas teorías de desarrollo infantil, que ahora les podríamos denominar tradicionales. Y esta idea de ver a los niños por etapas y verlo desde que un niño o una niña, su proceso de desarrollo es igual en todo el planeta. Está siendo cuestionada este tipo de teorías. Si vemos
la mayoría de las investigaciones sobre desarrollo infantil han sido anglosajonas, europeas, norteamericanas, y se traducen en algunas investigaciones aterrizadas en Latinoamérica, pero el concepto de etapas y de investigación predomina fuertemente en estos países europeos y de Norteamérica. Y hay una parte donde se basan estas teorías donde parten desde lo natural. La base principal es el desarrollo es biológico, es natural. Y poco se ve todo el impacto que tiene la cultura, las vinculaciones afectivas, las interacciones, lo que llamamos nosotros toda la cultura sociocultural que está interactuando en niña y niño. Y que eso interpela a toda esta idea de proceso universal. Significa que lo que nos decían o nos dicen actualmente las teorías de desarrollo es que el niño a tal etapa debe de hacer esto. ¿Y qué implica en el momento que decimos que lo hace un niño y otro niño no lo hace? Eso nos lleva a verlo como se desvió de la norma. Y al desviarse de la norma generamos una serie de angustias y tensiones, en el caso de los padres de familia, o de exclusión en las aulas. Cuando generamos estrategias didácticas y pensamos que los niños tienen un proceso natural, todo igual a los demás, estamos separando, discriminando a aquellas niñas y niños que por su situación, por su contexto, por su territorio, por su manera en que fueron creadas, sale de la norma, ya sea diferente hacia arriba o diferente hacia abajo, o que no puede responder igual. Y entonces encontramos a niñas y niños que los clasifican y les dicen, tú eres intelectualmente menor, o tienes dificultad de lenguaje, o tienes dificultad en la parte de razonamiento, requiere un apoyo psicológico y una serie de elementos adicionales alrededor de la escuela que nos llevan a ver que estas teorías que tenían otro origen y otro propósito de investigación, por ejemplo, Piaget no pensaba ser un educador y generar una teoría educativa pedagógica en las aulas. Lo que le interesaba era cómo se construía el pensamiento humano. Y al observar a las niñas y niños fue construyendo su teoría de pensamiento humano, no como tal una teoría pedagógica. Son los que interpretamos, somos nosotros los que interpretamos y vamos vinculando y haciendo estrategias que a la larga lo que hacen es separar a las niñas y niñas de esta idea con este pensamiento de proceso universal. Y también quisiera comentarles, en esta idea de fondo está la idea de adiestrar, de controlar a las infancias, viendo cómo participan y cómo los llevo a lo que yo creo que es su desarrollo. La siguiente, por favor. Quizás esto les parezca obvio, pero también nos metimos a reflexionar sobre las infancias en los centros infantiles preescolares. Y quizás estemos de acuerdo con esta primera frase. Se escucha decir en los centros infantiles que su enfoque está centrado en el cuidado y educación de las niñas y niños. Y en eso parece que nos ponemos de acuerdo y todo lo llevamos hacia adelante. Pero ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto que respalda a esta perspectiva de centrarlo en la niñez?
Algo que me llamó muchísimo la atención, maestras y maestros, y que vamos a observar en esta parte del video, son estas visiones que tenemos sobre las niñas y los niños. La primera visión se centra en que los niños pues son estas tablas rasas, esas tablas en blanco, donde el maestro debe de imprimir la experiencia. ¿Tú piensas así? Ejemplos de lo que nos mencionan en la conferencia es, como yo considero que el estudiante viene en blanco, o como yo considero que el trabajo de la escuela es acrecentar la cultura y llevarla de generación en generación, le enseño las letras, les enseño las vocales, le enseño colores, trazos, todo con la finalidad de reproducir nuestra cultura. ¿Eso es lo que tú piensas como maestro? Una segunda visión que también es interesante es que los estudiantes son inocentes. Y sí son. Pero algo que no podemos perder de vista es el mundo en el que se desarrolla día a día. Y entonces bajo esta visión de que los estudiantes son inocentes, se tapan ciertos temas, ¿no? Como la violencia y la sexualidad. Censuramos esto porque el niño es inocente y pues esto no lo debe de escuchar. Incluso estas son de las voces hasta más conservadoras. ¿Se acuerdan de los libros de texto cuando se hablaba un poquito de sexualidad? Como muchos padres de familia no querían que se tocaran esos temas porque ellos siguen considerando a sus hijos inocentes. Y sí lo son, pero no la educación nos tiene que ayudar a desempeñarnos, a desenvolvernos en la vida diaria. Y la tercera habla de que los estudiantes son seres naturales o infancias científicas, ¿ok? Te pongo esos tres elementos en la mesa y vamos a profundizar en sus explicaciones. Esta discusión de las teorías y de cómo llevarlo a los centros, hay un libro buenísimo que se los recomiendo que se llama Más allá de la educación de la calidad de Dan Berger y Mosch y Pence, que nos presenta una reflexión muy interesante. Con esa está bien, perfecto. Que nos muestra 4 reflexiones sobre 5 reflexiones. Yo nomás les voy a mostrar 3 y entramos a la parte de la visión que tenemos contemplada. La primera reflexión que hacen estos autores es que estas son perspectivas que le llaman modernas, modernas por el concepto de modernidad que viene desde el siglo XIX para nuestro momento. Es la perspectiva de las infancias como reproductoras de conocimiento, identidad y cultura. ¿Qué significaría esto? Que consideramos a las infancias como receptoras pasivas solamente, como un momento para que ellos se entren y reproduzcan la cultura en donde nacieron. Y por lo tanto, yo tengo que irles enseñando en qué cultura están. Tengo que enseñar las letras, les tengo que enseñar los colores, les tengo que enseñar los transportes, las formas, y voy depositando en ellos todo lo que yo creo que es la cultura que puedo entregar a las niñas y niños. Y en este sentido se ve la visión centrada en reproducir. ¿Cuál es la segunda visión en las infancias? Como seres inocentes de la edad dorada de la vida. Y entonces me sale mi idea de amor o mi sentido, entre comillas, maternal o de papá para proteger a las infancias y separarlas de ese mundo violento, opresivo, corrupto, comercial, y yo voy decidiendo qué temas puedo incluir y qué temas no, desde la visión adultocéntrica. Por ejemplo, no puedo hablar de sexualidad porque son inocentes las niñas y niños. No puedo hablarles de muerte porque son inocentes. ¿Qué van a saber ellos? No puedo hablarle de la violencia y no nos damos cuenta que fuera del aula del preescolar, las niñas y niños viven en un mundo como el nuestro. Las niñas y niños ven en su casa, no estoy hablando de medios de comunicación masivas o en las pantallas, en su propia casa ven las diferencias de género entre papá y mamá, o veo las violencias hacia el ambiente que hay en la ciudad o en el campo, el agotamiento del agua.
veo las comerciales que aparecen y me mandan mensajes, y veo esta cultura sexista separada, veo también mensajes sexuales dentro de la tele. Están en este mundo igual que nosotros, y de repente con esta idea de pensar que los niños están en esta cuestión inocente, yo construyo entornos seguros. Y aquí hago una anotación de los entornos seguros. También en estos entornos seguros los quiero aislar de peligros. Y está bien, como cualquier adulto, tenemos que tener este ánimo de proteger a niñas y niños de estos ambientes peligrosos. Pero ha llegado tan allá que eso es lo que domina el programa de seguridad, más allá de lo pedagógico. En algunos programas educativos en sexenios pasados se prohibía tener plantas porque no vaya a ser que una planta genere alergias a las niñas y niñas. Desde un caso particular que ocurre, se generaliza y se protege. Y también se aísla del entorno natural. Igual ocurría con animales, o también ocurría en no salir del centro preescolar hacia afuera, porque podría ocurrir algún accidente que fuera, y había que evitarlo. Entonces, por lo tanto, en algunos estados se prohibieron la salida de los niños y niñas preescolares y de toda la escuela en general, pero en particular aquellas faenas que se hacían a lo externo, o si ustedes van a algunos centros preescolares, los niños llegan en sus comunidades, llegan caminando o llegan por su propio pie, algunos viven cerca y caminan hacia ahí. En algunas ciudades, pues por lo general no lo hacemos, pero hay ciudades en el mundo que sí cuidan esta parte y aparte de darle seguridad, sí generan alternativas para que lleguen caminando a los espacios, por poner ejemplos. La siguiente, y hay una tercera reflexión que los invitaría a que hiciéramos. Esta concepción de ver a las niñeces como seres naturales, principalmente, que son desde la cuestión biológica o infancias científicas. Y quizás aquí me permito simplificar al máximo a Piaget, ¿no? Que no es la intención. Piaget tiene muchos elementos importantes que hay que recuperar, pero también cómo se va traduciendo en lo cotidiano. De repente se simplifica demasiado y se va a la parte de ver niñas y niños que investigadores, futuros investigadores que están explorando el mundo, y entonces se les coloca desde una idea falsa de la investigación. Lo que naturalmente hacen los niños es explorar, preguntarse, indagar, y esa parte, si lo vemos como desde lo natural y en etapas, nosotros vamos generando condiciones para eso. Pero sí, lo que les invito a verlo, si esto es el desarrollo infantil más natural y universal, o social y contextual. Pero yo los estoy invitando más a que tengamos la mirada social y contextual, y desde ahí, cómo vemos el desarrollo natural. Nada más les remito un ejemplo. El bebé nace dentro de la madre, se desarrolla en el embarazo unos 40 semanas, 9 meses, y tiene que salir en ese momento, porque si se tarda más, no podría salir. La cavidad ya es suficientemente estrecha que si sigue creciendo adentro, no le va a permitir crecer. ¿Y esto qué hace? En el caso humano, tenemos dos tipos de embarazo, por llamarlo de una manera. Uno interno, dentro de la madre, y uno externo, que el embarazo sería la cultura que lo sigue arropando en los primeros meses. Otros
seres en este planeta, en el momento que nacen, tienen horas o quizás algunos días para hacerse independientes, ¿sí? Algunos seres inmediatamente que salen de su cobertura, ya sea un huevo o de su madre, en algunas horas tienen que llegar al mar o en algunos días, algunas horas ya camina el caballo, la yegua o el caballito pequeño, pero el ser humano va a tardar mucho más. Y ese es todo un aprendizaje cultural y social que se da en los primeros 3 años de vida, 4 años de vida. Eso quiere decir que cuando llega al preescolar, el niño o la niña está más cargado del contexto social y cultural que de la parte genética o natural con el cual se fue creando. La siguiente. Para mirarlo de esta manera, nosotros nos metimos a la teoría de la complejidad. Y la teoría de la complejidad lo que intenta es tratar de juntar toda la parte contextual y considerar las circunstancias y entorno de desarrollo, lo global, optar por una perspectiva amplia que incluya diferentes aspectos y dimensiones, multidimensional, porque estamos hablando que el desarrollo no se da de un aspecto que afecta a otro. No es porque si le hablo pequeñito, bajito, diminutivo, afecta que el niño aprenda el lenguaje de manera distorsionada. No es así. En el desarrollo hay multidimensiones, es global, contextual y es complejo. Las relaciones que se dan para que yo aprenda a decir zapato, empezando con que me digan papo o el ete o el tato, como lo quieran llamar en diferentes espacios y contextos, a que yo llegue a decir zapato, no solamente es la cuestión lingüística, sino también las relaciones de afecto, las formas en las que yo cuido, las maneras en que cotidianamente hago uso del zapato y de muchos otros elementos que a lo mejor no nos damos cuenta para que el niño diga zapato y con esta idea que queremos comunicarnos con él. La siguiente. En ese sentido, lo que nosotros planteamos en esta visión integral del desarrollo, entro a esta segunda etapa de la exposición, contamos 6 elementos que se van a ir bajando para llegar a algo muy concreto. ¿Por qué digo desde arriba? Primero tenemos que tener un gran paraguas de cómo mirar a las niñas y niños. Y creo que desde la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños en el 89 y que se ratifica en el 90, sale todo un parteaguas de lo que es el enfoque de derechos. Aquí aclaro, el enfoque de derechos no es solamente la mirada de ver los artículos con el cual tienen derecho las niñas y niños, sino son los principios fundamentales que nos pueden ayudar a la parte educativa. Y obviamente la perspectiva de género que no podemos obviar. En el gran paraguas para entender e interactuar con las infancias tiene una serie de principios y elementos que podemos retomar. Podemos retomar más, pero aquí les muestro solamente desde nuestra perspectiva 4 elementos claves. Las niñas y niños son sujetos de derechos, son sujetos sociales y son sujetos políticos. Los niños y niñas son iguales en derechos y por lo tanto me remite a mí como adulto mirarlo desde esa altura. Y me refiero a esa altura porque generalmente hablamos, me tengo que bajar a su nivel. No, me tengo que subir a su nivel de igualdad de derechos para poder hablar con ellas y con ellos. Hay otro elemento clave con el cual nosotros también trabajamos, la participación infantil, que es escuchar a los niños plenamente, generarle oportunidades de participación, de opinar, escuchar su opinión, darle información a su nivel de comprensión y permitir que ellos se autoorganicen y generen sus propias ideas. En Latinoamérica se habla de participación protagónica, actualmente hablan
se hablan algunas agencias internacionales de la agencia que tienen las niñas y niños. Esta es la misma idea de participación infantil. Autonomía progresiva, dentro del enfoque de derechos, la autonomía se ve como elementos que se van agregando de autonomía de acuerdo a la evolución de sus facultades. Pero desde que nacen son autónomos, desde que nacen participan, desde que nacen son sujetos de derecho. Y en ese sentido nos obliga a los adultos a interactuar distinto. Si yo observo que la niña o niño desde que nace puede opinar, la tengo que escuchar. Y cuando digo escuchar es en el amplio sentido de la palabra, en escuchar sus gestos, escuchar sus intenciones, escuchar su voz y lo que me quiere decir y establecer un diálogo. Desde luego, la perspectiva de género nos remite a ver qué hacemos los adultos con las niñas y qué hacemos con los niños. Seguimos generando juegos separados, seguimos generando material educativo en las aulas separado para niñas o para niños, hacemos actividades donde le damos énfasis a uno o a otro. Son cuestionamientos que nos hacemos desde este gran paraguas. La segunda parte, el segundo elemento de esta visión, y voy bajando en este elemento, es todo el modelo ecológico que nos ofrece Bronfenbrenner. Bronfenbrenner hace una propuesta muy simple pero muy poderosa, que nos hace ver que el desarrollo del niño y niña tiene que ver con diferentes actores, con instituciones, escuela, iglesia, gobierno, etcétera, los medios de comunicación que están presentes. En su momento, Bronfenbrenner todavía no estaba el auge de Internet, pero entran en estas formas y los eventos que le ocurren. ¿Esto qué quiere decir? Si una familia se cambia de casa, claro que afecta, para bien o para mal, al niño o a la niña de su comunidad. El que sean de familias con papá y mamá, hombre y mujer, o que sean dos mamás, o que sean dos papás, tiene un efecto distinto en que vivan en la colonia Portales o en la colonia Polanco o que vivan en una comunidad de Chiapas o en Yucatán, tienen contextos distintos y los actores, los amigos de mamá, los amigos de papá, las familias que están alrededor también tienen un efecto de eso. ¿Qué es lo que sacamos de aquí? La influencia de la cultura es clave en este desarrollo del niño. La siguiente. El tercer elemento, bajando un poco más en esta enredo que queremos dar de visión general del desarrollo, un piso más, es las creencias sobre crianza y desarrollo. Y aquí estos investigadores, Super y Harnex, nos generan un concepto muy interesante que se llama el nicho de desarrollo, con tres elementos: el contexto, las costumbres y pautas de una comunidad, pero sobre todo también las creencias e ideas de la crianza. Y me refiero no solamente, cuando hablo de crianza, no me refiero a mamá y papá o en la familia cómo crían a su hijo o hija, sino también a las ideas que tenemos de crianza educativa en las aulas. Y la crianza está desde los pequeños hasta el adulto de 20, 30 años que va a comer todos los domingos con mamá porque hay una costumbre que hay que estar con mamá o papá o la familia todos los domingos. Pero no me voy a meter en ese tipo de crianza, sino me remito a estas crianzas que tenemos con los preescolares. ¿Qué idea hay? Podemos ser psicólogos, pedagogos, educadoras que hemos tenido, pero sigue habiendo una creencia sobre lo que tenemos de las niñas y eso lo tenemos que cuestionar, eso lo tenemos que hacer evidente para que entre en nuestra discusión cuando estemos creando materiales. Porque es muy fácil remitir, digo, es que eso no lo pueden hacer las niñas, o yo creo que esa parte les toca a los niños, o es algo que considero que no se debe de hablar.
en ese tema con los preescolares, en ese contexto y medio de ambiente natural en el que se están desenvolviendo. El siguiente elemento, nos metemos al aprendizaje como una acción social. Y aquí remito al gran autor de Vygotsky, de su teoría sociocultural, que nos trajo, entre otros elementos, retomo esta zona de desarrollo próximo, que lo importante que nos está diciendo con su esquema de desarrollo próximo es que el niño y la niña preescolar aprende no solamente del docente, aprende de sus compañeros, aprende del estímulo, aprende del ambiente y aprende con el acompañamiento que se va dando. Y esto algunos autores lo bajaron como andamiaje, Brunner lo llama de esta manera, o aprendizaje de otros, o la acción de facilitar y acompañar, o lo que mencionan algunos otros autores de proyectos en trabajos colaborativos. La siguiente, en esta visión que intentamos darle, el quinto piso, vimos, ya nos vamos aterrizando en cuestiones más metodológicas, el aprendizaje dialógico. Y en aprendizaje dialógico lo que vimos es esta acción dialógica de Freire, o el concepto de indagación dialógica propuesto por Wells, o la acción comunicativa de Habermas. Esta idea de dialogar, la importancia de dialogar con los preescolares es clave. Si lo vamos viendo con todo lo que vamos recorriendo, llegamos a esta idea clave de dialogar para transformar, pero no es cualquier diálogo lo que tenemos que hacer, es un diálogo que transforma sus realidades, es un diálogo que estamos depositando en las niñas y niños, el cambio que ellos quieren hacer en su contexto y en su ambiente y en su forma. Es un diálogo no solamente de inventar ideas sobre la niñez, sino un diálogo sobre su realidad. La siguiente, nos metemos también a la pedagogía de la ternura. Y aquí aclaro de dónde sacamos el concepto de la pedagogía de la ternura, porque en Internet hay diferentes textos de la ternura. Nos basamos en este concepto importante socioafectivo, principalmente de Kusianovich, un pedagogo, filósofo, educador del Perú, que desde contextos de guerra construye en su cotidianidad las interacciones y relaciones de amor. ¿Por qué desde contextos de guerra? Nos menciona Kusianovich que en el momento en que va a dar un taller a maestras y maestros en una guerra concreta que se estaba dando en ese momento en Colombia, o en esas partes entre Colombia y Perú, lo que encuentra Kusianovich, ¿cómo vengo a hablar de educación y aquí hay guerra? ¿Cómo están viviendo las niñas y niños, las niñeces, esta guerra, y yo con temas de construcción de educación? Y ese es precisamente donde debe de surgir la pedagogía de la ternura. En momentos difíciles, en contextos realmente complejos de violencia, de agresión, de desamparo, de situaciones donde en el territorio se están viviendo condiciones extremas, es hablar de lo humano, de lo amoroso, de lo afectivo, de mirar a las niñas y niños. Y entonces ahí entra muy bien la crítica hacia Piaget, decir, ¿cómo voy a meterme en etapas y construir y entonces ver la etapa preoperatoria? Lo que importa es hablarle a ese niña y niño desde el amor, desde lo que está viviendo, y entender su realidad juntos o integrado con él, y dialogar sobre esta realidad y darle afectivamente el amor posible que se pueda dar. A veces es difícil hablar del amor en estos contextos educativos, pero lo tenemos que ir haciendo para ir introduciendo también otras formas de comunicación con ellos. Y de aquí llegamos a nuestro planteamiento general de la visión integral.
Para entender un poco lo de verde, lo de arriba es la intervención sociocultural y lo de naranja, toda esta parte de desarrollo infantil que se cruza, ¿no? Que va evolucionando y por eso las flechas de izquierda a derecha y las partes verdes es la intervención. Y yo los invito a que miremos desde lo naranja los momentos de desarrollo, otros autores les llaman hitos de desarrollo. No los miremos con la simple mirada de desarrollo social, físico, cognitivo, y socioafectivo, sino que lo miremos desde una visión también de desarrollo integral como salud, bienestar, alimentación, lenguajes y comunicación, sentido de pertenencia e inclusive espiritualidad que va evolucionando. ¿Y cuáles son las intervenciones socioculturales? Y ojo, para ustedes que van a ser los innovadores, que van a crear el material de los documentos, nos tenemos que colocar en esta intervención sociocultural. Y en ese sentido, nada más como ejemplo, pongo algunos elementos. ¿Cuáles son en términos ya pedagógicos, didácticos, en el aula de preescolar? Es hablar, dialogar, conversar, escuchar su voz, respetar sus opiniones, crear ambientes de apoyo a sus creaciones y transformaciones, porque la idea no es solo para, a ver si me explico, con las programas anteriores que estuvieron en otros sexenios, que hablábamos de crear el rincón, el área, está muy bien, pero hay que darle y hay que sumarnos a la nueva escuela mexicana y crear los ambientes, es crearle los elementos para que transformen. No es solamente jugar a la comidita, con trastecitos, con elementos, sino jugar con alimentos reales, con hacer actividades donde los niños, porque los niños se la pasan jugando, pero juguemos en lo real. En las escuelas Montessori desde hace más de 50 años aquí en México, ya cortan con el cuchillo, ¿no? Ya cortan con tijeras, ¿no? Tenemos que llevarlos a que transformen su realidad. Pensemos no solamente en bloques pequeñitos de construcción, pensemos en bloques grandes, como lo están haciendo en algunas escuelas en China o en algunas escuelas en Norteamérica o en Europa, que usan grandes tablones ligeros para poder hacer construcciones gigantes. De acuerdo al material que pensemos, es lo que pensamos es crear mundos mucho más grandes de lo que nosotros tuvimos. También expresar cariño y amor y construir juntos mundos distintos. Creemos mundos distintos con eso. Finalmente, les quisiera invitar, la siguiente, a nuestros innovadores, 3 elementos claros. Apropiense de esta visión integral desde lo sociocultural, miren el desarrollo que va evolucionando desde lo sociocultural. Tengan atentos la intervención de lo sociocultural influye positivamente en la evolución de sus facultades. Pero, ojo, puede haber varias intervenciones socioculturales. La nuestra, de la nueva escuela, que sea crítica, sensible, creativa, justa, transformadora, descolonizadora, intercultural, no patriarcal y sobre todo, les pido, no adultocéntrica. Hablemos y objetivizamos cuando conversamos nuestros pensamientos adultocéntricos y seamos críticos con nosotros mismos cuando estemos planteando estos materiales que van a elaborar. Pues la siguiente y muchas gracias. Después de ver esta charla, maestras y maestros, algo que dijo el ponente y que me llama muchísimo la atención es que debemos de cuestionar nuestras propias creencias y concepciones. No nos podemos quedar con nuestra formación inicial hace 1, 10, 20, 30, 40 años, sino que es importante que así como queremos que los estudiantes logren emanciparse,
también nosotros construir aprendizajes y no solo repetir lo que en algunos momentos se nos enseñó. Te leo en los comentarios con mucho respeto porque este video se trata de aprender, así que te leo atento en los comentarios y en el chat en vivo. Con eso terminamos el video del día de hoy, maestra y maestro. Recuerda suscribirte, darle like, dejarme un comentario bonito y sobre todo te quiero leer. Sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye, suscríbete, comparte el video. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.